las personas físicas que el próximo 30 de abril de 2024 van a presentar su declaración anual 2023 tienen derecho a meter deducciones que conocemos como personales y las cuales voy a mencionar como sigue. De entrada, el artículo 151 de Impuestos sobre la Renta señala que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, o sea, título cuarto correspondiente a personas físicas, para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas, porque cada capítulo tiene deducciones autorizadas, podrán hacer deducciones personales. No es lo mismo una deducción autorizada que una deducción personal. Ahora, todos los capítulos pueden meter deducciones personales. La regla general es que sí, con excepción de dos. El primero, el régimen simplificado de confianza para personas físicas, ellos no pueden ni siquiera meter deducciones autorizadas, por lo tanto, tampoco pueden meter deducciones personales. Y el segundo, aquellos contribuyentes que aún tributan en el régimen de incorporación fiscal, en el entendido de que se les dio la facilidad para seguir tributando en dicho régimen, ellos cuando presentan su declaración anual, porque también existía la opción de presentar declaración anual en RIF, ellos tampoco pueden ejercer deducciones personales. Fuera de ellos, los demás capítulos pueden introducir este tipo de deducciones. Ahora, ¿cuáles son? Son 8. El primero, pagos por honorarios médicos, dentales, servicios profesionales de psicología, nutrición, gastos hospitalarios. Estos son el primer rubro que puede meter. Ahora, ¿este tipo de erogaciones requiere un CFDI? Sí, expresamente lo señala la ley. Ahora, ¿cómo debo de pagarlo para que proceda la deducción? Bueno, nos solicitan que sea a través de cheque o a través de una transferencia electrónica de fondos. Ahora bien, ¿esto tiene una limitante? Sí, porque no podríamos entonces hacer este tipo de erogaciones porque haríamos la cantidad que consideremos necesaria y por eso tuvieron que ponerle un candado para no excedernos. ¿Cuál es la limitante? 5 veces el valor de la UMA elevada al año o el 15% del total de los ingresos de la persona física, el que resulte menor. Si es menor las 5 UMAS que el 15% de los ingresos, entonces se toman las UMAS. Si es menor el 15% de los ingresos que las 5 UMAS anuales, entonces se toma los ingresos. De ahí no se puede exceder. Segundo, gastos funerales. ¿Requiere un comprobante fiscal? Sí. Forma de pago. La ley no nos dice expresamente qué tipo de pago necesita, como lo hizo en la fracción anterior. Por eso es que les pongo indistinta. Sin embargo, no con esto quiero fomentar el pago en efectivo, claro que no. Si no queremos tener problemas con la autoridad fiscal, lo mejor siempre será hacer el pago como lo mencioné en la fracción anterior. ¿Cuál es la limitante de este gasto? El igual que el anterior. 5 UMAS anuales o el 15% de los ingresos, el que resulte menor. Siguiente, donativos no onerosos ni remunerativos. ¿Requiere un comprobante fiscal? Yo te podría decir que no, porque no viene expresamente en la ley. Sin embargo, tampoco quiero fomentar el no recabar el comprobante, lo necesitamos para no tener problemas con la autoridad fiscal, lo mismo que en la forma de pago. No nos señala la forma de pago, pero es importante que se haga a través de cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos. Ahora, a diferencia de las dos anteriores, este tiene una limitante diferente y su limitante es que no puede exceder del 7% de los ingresos del contribuyente del ejercicio anterior. O sea, a los donativos no les aplica las 5 UMAS anuales o el 15% de los ingresos del contribuyente. Le aplica la limitante del 7% respecto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Ahora, siguiente deducción, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación. ¿Requiere un comprobante fiscal? Tampoco lo señala la ley, pero no con esto sigo insistiendo en que no lo recaben. Claro que lo debemos recabar. Forma de pago indistinta. Sin embargo, reitero lo mismo, lo más correcto sería hacerlo a través de cheque o transferencia electrónica de fondos. Y su limitante son 5 UMAS
anuales o el 15% del total de los ingresos, el que resulte menor. Ahora, siguiente deducción personal. Aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. ¿Requiere comprobante fiscal? No, pero ya reiteré lo dicho. Lo mismo que la forma de pago, no nos señala expresamente qué tipo de pago necesita, pero lo recomendable es hacerlo a través del sistema financiero. Ahora, esta tiene una limitante diferente. La limitante es el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio. Esa es la limitante, pero también hay que cuidar que no exceda de 5 UMAS elevadas al año. Siguiente deducción. Primas por seguro de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados a instituciones públicas de seguridad social. Requiere un comprobante, no lo señala expresamente la ley y tampoco señala cómo requiero pagarlo. ¿Cuál sería su limitante? 5 UMAS elevadas al año o el 15% del total de los ingresos, el que resulte menor. Siguiente, gastos de transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando sea obligatoria o cuando se incluye el gasto en la colegiatura. ¿Requiere un comprobante fiscal? Yo podría mencionar que de entrada no nos solicita el comprobante fiscal, pero hay un requisito ahí que indica que debemos separar en el comprobante el importe del transporte. Entonces podríamos concluir que sí lo solicita. Luego, ¿cuál es la forma de pago? Expresamente nos dice que con cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos. ¿Y tiene limitantes? Sí, y las limitantes son 5 UMAS anuales o el 15% del total de los ingresos, el que resulte menor. Por último, tenemos el impuesto local por concepto de impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado cuando la tasa no exceda del 5%. Este impuesto local debemos atender a cada entidad federativa para que sepamos qué porcentaje tiene y si lo tiene, porque no todas tienen el impuesto local. Entonces aquí hay que atender a cada estado. ¿Requiere un comprobante fiscal? No lo señala y que requiere algún tipo de forma de pago, tampoco lo señala. ¿Cuál sería su limitante? 5 UMAS elevadas al año o el 15% de los ingresos, el que resulte menor. Por favor, síguenos en la página El Arte del Derecho Fiscal. Gracias.